Estamos muy contentos de estar reunidos esta mañana y además de aprovechar esta mañana para poder platicar el día de hoy sobre una serie de presentaciones en este programa de doctorado. Hemos estado hablando de la epistemología. En diversos momentos hemos hablado sobre las corrientes epistemológicas, hemos tratado de conectar algunas ideas de estas corrientes también con la historia del conocimiento. Pero bueno, de la sesión pasada estuvimos hablando sobre el trabajo de eh, cuatro, cuatro autores que son lecturas fundamentales, que son escritores fundamentales cuando nos referimos a hablar de epistemología. Uno de ellos es Mario Bunge, un físico y escritor argentino, Karl Popper, Thomas Kuhn y finalmente Imre Lakatos. Y bueno, la intención del día de hoy es escuchar una serie de presentaciones donde podamos abordar, donde podamos profundizar sobre las ideas que cada uno de estos autores fue desarrollando. Entonces, el objetivo de esta tarea era profundizar y desarrollar una presentación que pudiéramos compartir con nuestros demás compañeros para hablar justamente sobre ciencia. Entonces, bueno, vamos a comenzar de acuerdo al orden. Me parece que justamente hablar sobre Mario Bunge es una preparación del maestro Rodolfo Alejandré. Maestro Rodolfo, si gusta usted comenzar, escuchamos con mucho gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir una presentación en PowerPoint. Ok. Creo que ya se ve. ¿Ya se ve? No sé si guste ponerlo en pantalla completa. Sí. Okay. Ahí está, excelente. Muchísimas gracias. Adelante, maestro Rodolfo. Gracias. Le escuchamos con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar de Mario Bunge, un pensador que rompió el molde. No fue un filósofo que se sentaba solamente a pensar. Él fue un científico que utilizó el rigor de la física. Todo esto con la intención de limpiar pues, la filosofía de ideas confusas. Su vida duró pues más de 100 años, siempre tratando con una batalla constante por la razón. Siempre fue su idea de Mario Bunge, muy controvertido. ¿Quién es Mario Bunge? Nace en Argentina en 1919, muere en Canadá en 2020. Fue un físico nuclear y filósofo argentino. Lo que de él es que empezó como físico, tal cual, ¿no? Y pues, no se conformaba con respuestas a medias. Escribió más de 500 artículos, decenas de libros, convirtiéndose en el filósofo hispano más importante de nuestra era. Él tenía o algo que llamaba los pilares del pensamiento bungiano. Para entender a Bunge hay que entender pues 3 palabras. El realismo. Él decía que el mundo no está en nuestra cabeza. Si todos morimos hoy, la luna seguirá ahí. Es decir, el mundo sigue existiendo, independientemente si nosotros ya no estamos, alguien está o no está. El materialismo. Para él no hay fantasmas ni energías místicas. Todo, incluso nuestros pensamientos, son procesos materiales del cerebro. Todo eso se refiere a que estamos conectados de alguna manera, de que no somos entes aislados. Podríamos decir que Bunge odiaba el aislamiento. Decía que para entender a una persona, pues hay que entender su sistema, su familia, su trabajo, su sociedad. De ahí esas definiciones, ¿no? De que todo objeto es un sistema o parte de uno. Lo podemos ver en átomos, moléculas, etc. Él tenía una clasificación en uno de sus libros, la clasificación de las ciencias, las formales. ¿De qué tratan? Tratan con formas y números, la lógica y las matemáticas. Él llamaba como cosas que ocurren en el mundo de las ideas, algo que puede ser muy ideal. Por ejemplo, las matemáticas
se pueden demostrar. Todo tiene una demostración, pero llega un punto donde eso ya no es tangible, donde podemos ir adaptando a nuevas cosas. Si yo le cambio un algo, adecuándolo de acuerdo a mi teoría, pues puedo llegar a una demostración lógica. Y también tenemos lo que son las ciencias fácticas, o lo que él llamaba ciencias fácticas, que son hechos reales, tratan de los hechos reales, lo puede ser como la física, la sociología, que tienden a ir a la realidad y tocarla para ver si lo que dicen es verdad. Si una teoría fáctica no se puede probar con experimentos, para Bunge no era ciencia. Entonces, él tenía como esa forma de intentar, pues, que todo se pudiera comprobar. De hecho, él era un enemigo de lo, podríamos decir, de lo mágico, de lo místico. La ciencia contra la pseudociencia. Bunge era famoso por su crítica feroz ante las disciplinas. Y aquí es donde Bunge sacaba su faceta más combativa. Él inventó criterios para separar la ciencia real de lo que él llamaba basura. Decía que la pseudociencia es peligrosa porque no cambia aunque se le demuestre que está mal. O sea, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, no hay algo, manejábamos la clase anterior, platicábamos sobre si algo no se mueve, si algo no cambia, de alguna manera, si no evoluciona, pues no se le puede llamar ciencia. Atacó duramente, o se le conoce como que atacó duramente al psicoanálisis y a la homeopatía, porque él las llamaba estafas intelectuales, porque no siguen el método científico ni se apoyan en otras ciencias. Él, él siempre como que se le conoce por eso, por ese tipo de argumentos. En su obra maestra, titulada Tratado de Filosofía Básica de 8 volúmenes, ahí reconstruye toda una filosofía donde habla de cómo debemos actuar. Es como si hubiera intentado escribir, pues, un manual de instrucciones del pensamiento humano basado en la ciencia moderna. O sea, eso aquí no es, él pues nos maneja las ideas de que todo tiene una razón de ser, de que no, pues de alguna manera no es como a través de un dogma o a través de un Dios que se obtienen las cosas. De hecho, él, más adelante les mostraré un pequeño videíto donde le hacen o considera un error. Él se considera ateo y le preguntan que él, ¿qué tendría que pasar para que pudiera creer en Dios? Entonces él menciona que un milagro, ¿no? Y entonces, pues todos sueltan la carcajada en ese momento. Conclusión y legado. Pues para cerrar, Bunge nos deja un mensaje de honestidad intelectual. Nos invita a ser escépticos, pues no cínicos, a confiar en la ciencia por siempre y cuestionarla. Sobre todo eso, ¿no? Algo que siempre se tiene que cuestionar. Su legado con claridad es que solo es un estilo de escritura, sino un deber moral. Como él decía, disfruten del pensamiento porque sea pensamiento, pero que sea pensamiento crítico. Y me voy a permitir mostrarles un pequeño video de TikTok. Y pues así con algo muy corto, eh, ese es como el controvertido Mario Bunge, que pues de alguna manera él estaba en contra de ciertas teorías o de ciertas personas, pues filósofos, donde él decía que argumentaban cosas o manifestaban ideas tras ideas, donde
donde no tenían cómo demostrarlo. En algún momento empiezan a decir que como que parten de su propia idea y adelante de ciertos textos vuelven otra vez a como a contradecirse de alguna manera, como que hacen un bucle donde no salen de ahí. Y él manifiesta que pues eso no es ciencia. Y pues eso es de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodolfo. Muy interesante la obra de Mario Bunge, porque además Mario Bunge logra establecer esta distinción tan importante entre ciencia y pseudociencia. Para comenzar, puedo decir que hay muchos campos del conocimiento que se asumen como ciencia en muchas ocasiones. Y ese va a ser justamente uno de los puntos debatibles de Mario Bunge, ¿no? Cuando él cuestiona áreas de conocimiento como la psicología, ¿sí? Como la educación, como la economía, ciertas partes de la economía, que en muchas ocasiones por default la gente dice que hace ciencia. Es decir, el psicólogo dice, es que lo mío es ciencia, yo no soy místico. Bueno, ¿cuál es la prueba que tienes de tu método? Y ahí empieza a tambalearse un poco la situación. ¿Cuál es la prueba que tienes, por ejemplo, quienes hacen economía política o economía marxista? Ahí va el cuestionamiento. ¿Cuál es la prueba de quienes dicen que hacemos ciencia de la educación, ¿no? Entonces, Mario Bunge va a ser este gran cuestionador y además va a insistir en demasía en que haya una claridad en la construcción del método científico y esto es muy relevante. Muchas gracias, maestro Rodolfo, agradecemos mucho su participación. Vamos entonces a continuar nuestra agenda. Hemos comentado, el maestro Rodolfo nos ha comentado entonces parte del pensamiento desde luego, de Mario Bunge, pero además de platicar de Mario Bunge, nuestra intención es también hablar de Karl Popper. Maestro Felipe, ¿le gustaría compartirnos? Adelante, por favor. Claro que sí, vamos a compartir la presentación. Am, espero que, espero que, espero que esté más o menos. Ya no voy a decir tanto el hecho de que esté bien o esté mal, solamente espero este, eh, que sirva de algo, vamos. Muy bien, claro que Bien, sí, claro que sí. Si gusta es ponerlo en pantalla interesante completa, sería... antes de comer. Ya se me había olvidado cómo presentar en pantalla completa. A ver. Es de donde está el librito a un lado, en la parte inferior. Dice diapositiva 1 de 10. Sí. Ah, ya. Ok. Excelente, sí. En la parte de abajo, ahí exactamente. Muy bien, excelente, muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias, maestro Luis. Bien, vamos a comenzar. Bien, pues me toca Karl Popper, y dentro de esto, creo que gran parte se resume en el tema o en su libro de la epistemología del conocimiento, o también la epistemología de la ciencia, ¿no? Que ahí platicando con un compañero en algún momento, creo que la palabra epistemología viene de la raíz del conocimiento, cómo se construye. Entonces, en ese sentido, quiero mencionar, hace tiempo tuve un compañero, le gustaban mucho las matemáticas, y él, en algún momento disertábamos un poco sobre Popper. Por eso cuando lo mencionó en la sesión pasada, Popper, dije, yo quiero Popper. Porque él en un momento me hablaba de Popper como en su teoría del falsacionismo, pero dudando del conocimiento. Y hablábamos mucho de esta frase, que es con la que inicio. Puse esta imagen de Popper porque para mí se me hace un tanto sarcástica. Y en ese sentido, la frase que le acompaña, ¿qué es lo que sabemos y cómo sabemos que lo sabemos? ¿Cómo estamos seguros de que sabemos?
Por eso uso la imagen, el buen Popper. De ahí pasamos un poco, parte de lo que estuve encontrando ahí en algunas fuentes, la epistemología científica y la ciencia educativa. Nos habla de la relación entre la epistemología científica y la ciencia educativa. Nos dice que es profunda porque la manera en que entendemos qué es el conocimiento y cómo se valida afecta directamente a cómo enseñamos y cómo aprendemos. ¿Sí? En ese sentido, hablamos de algunos aspectos importantes, por ejemplo, los fundamentos del conocimiento. Y en ese sentido, la epistemología científica nos dice que estudia cómo se construye, valida y organiza el conocimiento. ¿Sí? Por otro lado, la ciencia educativa se nutre de esos fundamentos para definir qué enseñar y cómo evaluar el aprendizaje. Ahí esta parte se me hace importante, ¿no? No es solamente qué enseñar y cómo enseñar, sino las últimas dos, que es cómo enseñar y cómo evaluar el aprendizaje, ya tienen, creo que, otra connotación más pedagógica. Bien, otro criterio importante es la metodología y la práctica pedagógica. La epistemología aporta criterios sobre lo que cuenta como conocimiento válido. Y aquí viene parte de lo que es la filosofía de Popper, ¿no? ¿Cómo sabemos que el conocimiento es válido? Y ahí lo mencionamos, la teoría del falsacionismo de Popper, ¿sale? En educación, esto se traduce en metodologías que promueven la investigación crítica, la resolución de problemas y la capacidad de cuestionar teorías. Creo que gran parte de esto, de esta parte de Popper en su falsacionismo, nos habla sobre un pensamiento crítico, analítico y que busca la verdad, aunque la verdad es completamente pues, relativa, lo sabemos. Otro aspecto importante es la formación del pensamiento crítico y nos dice que la epistemología científica insiste en la importancia de la crítica y la refutación, ¿vale? La ciencia educativa adopta esta visión para fomentar en los estudiantes habilidades de análisis, de argumentación y evaluación de evidencias. Aquí viene la parte de la frase al inicio, ¿no? ¿Cómo saber qué es lo que sabemos y cómo sabemos que lo sabemos, ¿no? A través de la argumentación y la evaluación de evidencias. Por otro lado, la construcción de una cultura científica. Y aquí nos habla de de cómo la epistemología ayuda a comprender la naturaleza de la ciencia, de dónde viene, como una actividad humana con límites y posibilidades. Esta parte de la naturaleza de la ciencia, en donde nos dice que incluso tiene límites, las posibilidades son muchas, pero esta parte de los límites a lo mejor es algo que me gustaría discutir, o no discutir, disertar un poco más adelante. La educación científica también nos dice que busca transmitir esa cultura, mostrando que la ciencia no es un conjunto de verdades absolutas, sino un proceso dinámico de construcción del conocimiento. Y en ese sentido, la epistemología científica ofrece el marco teórico que orienta la ciencia educativa, sin una reflexión sobre qué es el conocimiento y cómo se valida. La enseñanza de la ciencia se reduciría a mera transmisión de datos. En cambio, al integrar la epistemología, la educación se convierte en un espacio para formar ciudadanos críticos capaces de comprender y participar en la construcción del conocimiento. ¿Vale? Eso era en antes que quise abordar un poco sobre lo que es la epistemología de la ciencia, para posteriormente ya tratar de darle un cauce más con lo que son las ideas de Popper. Bien, en 1934, Karl Popper, filósofo austriaco, publica su libro La lógica de la investigación científica, y en este libro formula una propuesta de cómo debería funcionar la ciencia y cómo distinguirla de aquello que no es ciencia. Hace rato el compañero mencionaba justamente en su presentación de Mario Bunge lo que es la ciencia y la pseudociencia, que es algo muy similar a lo que plantea Popper. Se da cuenta de que teorías como el psicoanálisis y el marxismo, que también lo menciona Bunge, son casi imposibles de refutar, pues cualquier caso que se presenta es casi confirmatorio. Aquí me gustaría preguntar el por qué.
¿sí? En el caso del psicoanálisis de Freud, si no me equivoco, y el marxismo, porque son casi imposibles de refutar, ¿vale? Carr propone un nuevo enfoque epistemológico que hasta la fecha es uno de los pilares del método científico, pues desafía la creencia de que la ciencia avanza confirmando hipótesis mediante la observación, tal como lo hace el inductivismo clásico. Por más observaciones que confirmen una teoría, no podemos afirmar de forma absoluta que esa teoría es verdadera. Él menciona que siempre puede aparecer la teoría, aquí viene la teoría del cisne negro, puede aparecer un cisne negro que refuta la preposición de que todos los cisnes son blancos. Para Popper, toda teoría debe ser falseable, es decir, debemos no buscar evidencia a favor, sino al contrario, buscar una evidencia en contra, preguntarnos si esas afirmaciones pueden ser falsas. Si no hay una observación o experimento que pueda refutar esa teoría, entonces no estamos ante una teoría científica, sino ante una pseudociencia. Para él solamente puede considerarse ciencia cuando esté en algún momento de la observación, del análisis o de la experimentación puede ser refutable. Algo que no puede ser contradicho. Entonces, bueno, es lo que se refiere la pseudociencia. De esta manera, el progreso científico se trata de arriesgar hipótesis, de ponerlas a prueba, y aquellas hipótesis que sobreviven y que resisten a los intentos de la refutación ganan corroboración, pero jamás certeza absoluta, por lo que en cualquier momento pueden ser abandonadas o ser revisadas si surge una evidencia en contra. Por lo tanto, la ciencia no se encarga de verificar teorías, sino de intentar refutarlas, de intentar falsearlas. De ahí el nombre de esa corriente epistemológica que es el falsacionismo. Popper compara al científico con un montañista. Esta es una muy buena analogía, se me hace, y aplica para todos, un montañista que escala un acantilado y la cima de ese acantilado está cubierta de niebla. En ese sentido, la niebla sería la ignorancia, las limitaciones del conocimiento humano, y este científico montañista tiene que ir avanzando poco a poco. A veces tiene que retroceder para buscar una mejor ruta y nunca estará seguro de que ha alcanzado la cima o si el camino que sigue es el correcto. Simplemente se ha elevado un poco más en cada paso. Es decir, y en ese sentido, el progreso científico se trata de alcanzar la verdad. No se trata de alcanzar la verdad, no de alejarse del error. Se aprende más de los errores que de las confirmaciones. En esta teoría, donde más que teoría de la ciencia, hay una enseñanza de vida. Y aquí una de las frases que creo que en la actualidad distinguen mucho a Popper. Popper nos dice que la ignorancia no es la falta de conocimiento, sino el hecho de negarnos a adquirirlo. Ahora bien, la relación entre el falsacionismo de Popper y la adquisición del conocimiento es esencial para comprender cómo avanzamos en ciencia y en aprendizaje en general. La conexión entre falsacionismo y conocimiento. Nos dice Popper que uno de los criterios es el conocimiento como un proceso nato. El conocimiento no es una acumulación de certezas, sino un proceso de ensayo y error. Y esto a su vez nos va generando aprendizaje. Aprendemos formulando hipótesis y poniéndolas a prueba. Lo que sobrevive a la crítica se mantiene provisionalmente. Ahora, la falsación como motor de aprendizaje. Nos dice que la adquisición de conocimiento ocurre cuando una hipótesis es refutada y se sustituye por otra más robusta. ¿Sí? Lógicamente, otra más robusta requiere mucho más trabajo de investigación y más conocimiento. Cada refutación nos acerca a teorías más ajustadas a la realidad, aunque nunca definitivas. ¿Sí? Aquí, el pensamiento crítico nos dice que el falsacionismo de Popper nos enseña que debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras creencias. Eso lo considero yo muy importante. Y esto en la práctica educativa
fomenta la capacidad de los estudiantes para evaluar una evidencia y no aceptar afirmaciones sin la posibilidad de ponerlas a prueba. ¿Sale? Y para cerrar nos dice el conocimiento como falible y perfectible. Popper subraya mucho que todo conocimiento humano es provisional. La adquisición del conocimiento implica aceptar la posibilidad de error y estar abiertos a la revisión constante. Surgen a mí, después de esta pequeña investigación, no fue una investigación tampoco muy robusta, pero me surgen tres planteamientos, ¿sí? El falsacionismo desde otra perspectiva, yo lo entiendo, el falsacionismo de Popper, solamente como la refutación de un planteamiento. No me digas algo que es verdad, dime algo que no puede ser verdad, ¿sí? Y otro, ¿cuál sería la relación entre el método socrático y el falsacionismo? ¿Por qué estas dos? El método socrático se supone, tengo entendido, que se basa en la pregunta y la respuesta, la generación de preguntas o el planteamiento de preguntas para la búsqueda de respuestas, ¿sale? Y en ese sentido el falsacionismo. ¿Cómo sé, ¿sale? Que la respuesta ante un planteamiento es correcta, ¿sí? ¿Cómo poder distinguirlo, diferenciarlo? Y por último, el conocimiento educativo, ¿cómo se logra según Popper? ¿A través de la prueba de ensayo y error? ¿O de qué otra manera podemos nosotros comprenderlo? ¿Vale? Son tres planteamientos que surgen conmigo en este pequeño análisis. Hasta aquí llegamos con la presentación y ojalá tengamos unos minutos para disertar un poquito sobre las ideas que aquí se plantearon en la presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Felipe. Muy interesante esta presentación y sobre todo muy interesante las dudas que las veo con un mismo hilo conductor. Y creo que varias posibles respuestas interesantes. Una respuesta rápida la podemos encontrar en un escritor francés, Nicolas Balachev, por ejemplo. Y Balachev da una respuesta rápida a la pregunta justamente sobre cómo alcanzamos el conocimiento educativo, según Popper, y que tiene esta visión de de identificar, como lo dice el método socrático, a través de preguntas y de respuestas. La respuesta que da Balachev es muy rápida. Dice, algo es verdad. Es decir, el maestro Rodolfo tiene una prueba de algo, la muestra. Nosotros leemos la prueba, estamos satisfechos con la prueba, supongamos. Pero esa prueba va a ser verdad mientras que no haya alguien que demuestre lo contrario. Esta es la respuesta que da Nicolás Balachev. Hasta que alguien muestre un contraejemplo, hasta que alguien muestre un caso en el que esa propiedad que el maestro Rodolfo cree haber demostrado se cumple, hasta entonces será verdadera, será una verdad. Y claro, esta respuesta rápida no es satisfactoria para todos, ¿sí? Es satisfactoria para algunos porque dicen, bueno, tiene sentido, va a ser verdadera hasta que no se demuestre lo contrario, pero entonces, ¿cuál es la garantía que me ofrece el método científico, cuando utilizo el propio método para la construcción del conocimiento y que en teoría me garantiza o me das algún tipo de garantía de que ese nuevo conocimiento que he construido es un conocimiento verdadero? Bueno, hasta cierto grado el método científico, y tal vez debamos decir en plural, las metodologías de la ciencia, son la máxima garantía de alcanzar algún nivel que pueda ser verdadero o válido. Sin embargo, conocemos que la evolución del conocimiento nos lleva a encontrar nuevas verdades, a encontrar inclusive verdades cuya profundidad es mayor justamente a la que se tenía. Y yo creo que el ejemplo que usted nos puso del alpinista en la montaña es muy interesante, porque ese mismo ejemplo
esa misma analogía, nosotros la podíamos pensar en, por ejemplo, el modelo que tenemos del universo. En la época griega, la época de Aristóteles, lo que teníamos era simplemente una observación en un sentido, voy a decirlo, celestial, en un sentido muy limitado. Y lo que realmente observaba Aristóteles, como otros pensadores de su época, era que el sol se movía de un lado en la mañana y se iba hacia el otro lado. Y entonces, ante esta observación y ante la propia creencia de la época de que somos hijos de Dios y que tenemos algún lugar especial en el universo, pues parecía que había cierto nivel de consistencia entre la creencia religiosa axiológica y, por otro lado, la observación que miraba el ser humano, para poder definir un modelo del universo donde la Tierra está en el centro y donde el Sol y los demás planetas giran alrededor de la Tierra, que fue el modelo justamente geocéntrico. Pero con el paso de los años, con el paso de la invención del telescopio, esto cambia drásticamente. Las observaciones de Copérnico, de Kepler, después de Galileo, de Tycho Brahe, van a demostrar que en realidad el modelo aristotélico era un modelo incompleto, era un modelo incorrecto, que era realmente la Tierra quien se movía alrededor del Sol y los demás planetas, primero, como lo dijo Copérnico, en órbitas circulares, después, como lo dijo Kepler, en órbitas elípticas. Y entonces, un instrumento tan importante como el telescopio nos permite darnos cuenta que aquello que nosotros durante casi 20 siglos considerábamos verdad, no lo era. Porque logramos pasar de esa observación celestial a pasar a una observación telescópica. Un instrumento, y desde luego la física que cambia, fue sumamente importante. Ahora, después de las observaciones de Galileo, ¿sí? Me estoy imaginando a ese Galileo como ese paso que da sobre la montaña, como usted muy bien explicaba. Muere Galileo y en ese mismo año nace Isaac Newton. Isaac Newton, que logra dar la respuesta más compleja que se tenía en la época, que era la gran pregunta que se hizo Galileo Galilei y que no pudo responder, era si la fuerza que ejercía el Sol sobre los objetos era exactamente la misma fuerza que se ejercía sobre los objetos en la Tierra. La respuesta la da Newton descubriendo la fuerza gravitacional. Y entonces es extraordinario porque Newton nos da un modelo del universo, ese modelo del universo mecánico, de la mecánica clásica, nos da leyes del movimiento, nos da ecuaciones que funcionan y que en gran medida van a cambiar la manera, la manera de ver la ciencia antes y después. Antes no había formalmente ciencia, era filosofía natural. Después de Newton hay ciencia. Y hay además un grupo de leyes que evidentemente podemos comprobar en los fenómenos reales de la Tierra. Newton nos da un modelo que parece verdad y que, debo decirlo, es verdad a cierto contexto. No es que las leyes de Newton fueran incorrectas, es que son verdaderas para un contexto determinado, para la Tierra. Pero cuando el marco de referencia es más grande que la Tierra, cuando el marco de referencia es, por ejemplo, el universo mismo, ahí las leyes de Newton ya no se cumplen. Y esa es la gran demostración que hace en 1905 Albert Einstein. Y nuevamente, creíamos que teníamos un conocimiento sobre el universo, ese universo mecánico de Newton, sí, pero fue verdadero hasta que alguien pudo observar algo distinto, una interpretación distinta de la naturaleza. Lo que hace Einstein es redescubrir que el espacio no es el espacio de Newton. En realidad, Newton había comprendido mal el espacio, que el espacio tenía una relación con el tiempo, que la materia no era una constante como Newton la había pensado y que la única constante era realmente la velocidad de la luz.
Y entonces nos damos cuenta cómo la física evoluciona a través de estas nuevas preguntas que van surgiendo y que van haciendo justamente que algo sea ciencia hasta que no se demuestre lo contrario. Y no fue fácil para Newton demostrar que el pensamiento antiguo que venía desde Aristóteles era incorrecto, era incompleto. Tampoco fue fácil para Einstein demostrar que el gran Isaac Newton tenía una visión limitada, tenía un modelo limitado del universo. Y creo que de alguna manera esto explica en cierta forma este falsacionismo, porque lo que tenemos es un conjunto de preguntas a teorías que asumimos ya como verdaderas, que explican, en este caso, el universo, pero que después vamos viendo que no son tan perfectas. Y después vamos viendo que inclusive pueden ser erróneas, ¿sí? En 1905, Einstein escribe su teoría de la relatividad, primero especial, un poco después general, y parece que da una descripción del universo, pero él mismo también escribe otro trabajo que da inicio a la teoría cuántica junto con las obras de Max Planck. Y va a ser extraordinario, porque en tan solo 3 décadas después, la visión del mundo relativista va a ir perdiendo fuerza, porque va a ser la visión del mundo cuántico la que se va a imponer las siguientes décadas. Entonces, muchísimas gracias, maestro Luis Felipe. Creo que ha sido muy interesante, muy rica la conversación, pero no sé si alguien más tenga algún comentario. Adelante, por favor. Bueno, podría agregar algo en el contexto educativo, si me permiten, nada más para cerrar, porque el ejemplo que dimos fue de la física. Pero esto también nosotros lo podemos explicar en el contexto educativo. Y podríamos suponer, por ejemplo, la idea que surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando desde la psicología educativa, con el surgimiento de la psicología educativa, una psicología muy joven, el psicólogo educativo trata de definir su principal concepto de estudio, que es qué significa aprender. Y lo que había en ese entonces, desde la psicología experimental, era una conexión entre aprender y la conducta. Y entonces la definición que surge desde la psicología educativa es, bueno, pues entonces aprender significa un cambio en la conducta. Yo estoy en el salón de clase, el alumno sigue mis instrucciones, el alumno realiza las actividades, el alumno cumple este guión curricular que yo preparo, este plan de clase, y entonces digo, el alumno está aprendiendo. Esa es la visión. Hay un cambio en la conducta del alumno respecto a las respuestas que el profesor espera que el alumno tenga. Y entonces surge el conexionismo, surge el conductismo, y durante una buena cantidad de décadas, al menos 5 décadas, asumimos que eso significa aprender. Sin embargo, este aprendizaje estaba basado en la idea de alcanzar un éxito, el estímulo y respuesta. Es decir, yo tengo un plan, si el alumno lo cumple, entonces yo asumo que aprende. Si no lo cumple, no aprende. Esta idea entonces va a empezar a cambiar en los años 30, cuando surge el cognitivismo. Porque el cognitivismo dice, no, maestra Teresa, lo importante no es que tenga éxito o no, lo importante es el proceso. Lo importante del viaje no es el inicio y el final, lo importante es el viaje en sí. Es en el proceso en el que se adquieren conocimientos, habilidades, aptitudes. Esa es la visión del cognitivismo. Y nuevamente, hay preguntas fuertes para el conductismo que el conductismo no logra responder y entonces surge este cognitivismo. Pero el cognitivismo va a ser nuevamente un grupo de teorías que tienen una presencia breve. Empiezan en los años 30 y ya para los años 50 ya tenemos a Jean Piaget, que por cierto, Jean Piaget era también cognitivista. Y Piaget dice,
es que creo que hay algo más, no es solamente el proceso. Piaget dice, hay una estructura cognitiva. Una estructura cognitiva. Hay una red de cognición que subyace de una lógica operatoria. Esta propuesta de Piaget va a ser fundamental porque va a coincidir con algunos estudios que hizo en los años 30 Lev Vygotsky, por ejemplo, y va a coincidir con otros estudios que hace Brunner, que hace Auswell, y entonces nuevamente hay un cambio. El aprendizaje no es un cambio en la conducta, el aprendizaje no es solamente un proceso, el aprendizaje tiene que ver más con procesos de adaptación, de primero tomar representaciones mentales del medio exterior, después configurar estas representaciones mentales según su importancia, su significado, y finalmente estas representaciones forman parte de una estructura cognitiva. Esto es lo que nos dice Piaget. Esta estructura cognitiva que está siempre en un proceso dinámico, transformándose, que está siempre en un proceso de adquirir nuevos saberes con los saberes que ya tenemos, y que cada vez que tenemos un nuevo saber que es distinto a los que ya tenemos o que se contraponen con los que ya tenemos, empezamos un proceso de conflicto cognitivo que nos da un equilibrio y un desequilibrio cognitivo. Y entonces parece, ya en los años 50, que Piaget encontró todas las respuestas. Así como en su momento lo hizo Einstein en la física, ¿sí? La gente está satisfecha, el constructivismo tiene un empuje impresionante, tan impresionante que el constructivismo es actual, aunque estamos hablando de una teoría de los años 50, 60, 70, su auge. Pero después empezamos a observar nuevas perspectivas. Por ejemplo, nos damos cuenta, nos preguntamos sobre la inteligencia. Y ya no estamos tan de acuerdo con la noción de inteligencia de Piaget. Y ya para los años 80 tenemos, por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, que no es una teoría completa de aprendizaje, pero es una teoría que nos habla del aprendizaje y las habilidades. Y de la inteligencia. Ya para los años 90, algunos autores empiezan a revisar la conexión que se da entre la neuropsicobiología y el aprendizaje. Y empiezan a descubrir que la teoría de las inteligencias múltiples no es exactamente lo que nos dice la neuropsicobiología, la neurología, que realmente pasa cuando aprendemos. Así surge la neuroeducación. Y entonces podemos observar que es un continuo constante. Hay una teoría, y la teoría, ya me voy a adelantar, discúlpeme maestra Teresa, porque voy a citar a Thomas Kuhn. Solo es lo cito, ya con esto dejo a la maestra Teresa. Entonces, la teoría, primero hay una especie de rebeldía, es decir, yo ofrezco algo que la sociedad, que la comunidad académica rechaza. ¿Por qué? Porque lo que yo ofrezco es algo que contraviene a las teorías existentes. Si tengo éxito, y lo voy a citar, me permito tomar en este ejemplo, por ejemplo, a Howard Gardner. Creo que es el ejemplo más cercano que tenemos y reciente. La teoría de las inteligencias múltiples. Él la plantea en el 83. Y en el 80, la gente no estaba convencida. No estaba convencida de Howard Gardner. Para el 90, ya empezaba a ser una teoría aceptada, con una amplia aceptación. Es decir, había pasado una serie de pruebas y cada vez se imprimían más libros, más artículos sobre inteligencias múltiples. El autor de referencia era Howard Gardner. Para el 2000 ya hablamos de una teoría plenamente consolidada, tan consolidada que después del 2000 gana el premio Príncipe de Asturias por su contribución a la psicología y a la educación. Y después del 2000, como el 2010, avanza la neurociencia y dicen, hey, lo siento, la inteligencia no es como Howard Gardner dice. El cerebro no funciona como Howard Gardner dice. Entonces, lo siento, Howard Gardner, tu teoría es muy bonita, se escucha bien, pero el ser humano no es así.
Entonces, ahí tenemos. ¿Cuánto duró esta teoría? 4 décadas. ¿Existe? Sí, todavía siguen imprimiendo libros que dicen inteligencias múltiples. Lo seguirán haciendo 1 o 2 décadas más, pero cada vez tiene menos impacto porque la neurociencia, la neuroeducación ha demostrado que muchos de los sustentos de la teoría no son buenos fundamentos. Y entonces podemos ver cómo aparece la noción de paradigma, que era con lo que termino para dejar a la maestra Teresa. La noción de paradigma aparece porque durante un tiempo, al menos entre el 2000 y el 2010, muchos profesores podríamos estar convencidos de esta teoría. De hecho, eran el fundamento para dar algunas conferencias, algunas pláticas, y ahora tal vez no. Todavía puede haber algunos que no estén muy informados y lo sigan poniendo como fundamento, pero quien está un poco más atento dice, hey, esto es peligroso porque puedo entender mal el concepto de inteligencia y hablar de algo que no tiene un buen fundamento. Aunque se escucha bien y en cierto sentido es interesante, pero desde el punto de vista científico no se cumple. ¿Cuánto dura la teoría? Hasta que llegan preguntas que la teoría no puede contestar. Ahí está el punto. Hay preguntas que la teoría no logra superar. Y esto sucede no solamente en la teoría de la ciencia, lo podemos ver inclusive en la propia filosofía. Hay filósofos que hacen un planteamiento, pero a veces llegan nuevas preguntas que no pueden ser superadas porque no hay suficientes elementos. Pero bueno, sin mayor preámbulo voy a dejar a la maestra Teresa que justamente, si no estoy equivocado, si no me he equivocado, nos va a platicar justamente sobre Thomas Kuhn, ¿verdad? Adelante, maestra. Perdón, creo que el audio está apagado, disculpe. ¿Ya? Ya, ahora sí, ya. Bueno, perdón. Antes que nada, una disculpa. Pasó algo con mi equipo. Me tuve que salir unos minutos. Pero bueno, continuamos. Una disculpa para el maestro Rodolfo, para el maestro del CECITE. Ay, perdón, no recuerdo su nombre. El maestro Luis Felipe, sí, no se preocupe. Luis Felipe, ok, una disculpa. Pero tenemos aquí la presentación. Bueno, la presentación se fue con el equipo. Ay, no sé lo que estaba arreglando, espérenme. Bueno, es muy importante, es muy interesante lo que se dice de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, para empezar, es un filósofo, historiador de la ciencia estadounidense. Es reconocido principalmente por su obra La estructura de las revoluciones científicas. Esto se hizo en 1962. En este libro, Kuhn propone una manera novedosa de entender cómo avanza la ciencia, alejándose de la idea tradicional del conocimiento científico progresa de forma lineal y acumulativa. Uno de los conceptos centrales de su teoría es el paradigma, lo que decía el doctor, es el paradigma. Para Kuhn, un paradigma es un conjunto de teorías, de métodos, de creencias y valores compartidos por una comunidad científica en un momento histórico determinado. El paradigma funciona como un marco que guía la investigación, define qué problemas son importantes, cómo deben formularse. Aquí es importante cómo se formulan las preguntas y qué métodos son válidos para encontrar respuestas durante este periodo llamado ciencia normal. Los científicos no cuestionan el paradigma, sino que trabajan dentro de él, resolviendo problemas específicos. Sin embargo, cuando se acumulan anomalías, fenómenos que el paradigma no logra explicar, puede producirse una crisis científica. Si surge una nueva teoría capaz de explicar mejor esos problemas, ocurre una revolución científica en la que el paradigma anterior es reemplazado por uno nuevo. Este cambio no es solo teórico, sino también conceptual, ya que modifica la forma en que los científicos interpretan la realidad. Así, para Kuhn, el proceso científico no es continuo, sino que avanza
mediante rupturas profundas en la manera de entender el mundo. A mí se me hizo muy interesante esto porque él maneja lo del paradigma, pero también lo hace entender, lo hace entender perfectamente que no todo se acumula, sino que avanza. Yo tenía mis diapositivas y, bueno, aunque sea un poco reiterativa, yo puse en la primera diapositiva Thomas Kuhn y el concepto de paradigma. ¿Quién fue Thomas Kuhn? Bueno, es un filósofo, historiador de la ciencia estadounidense. Nació en 1922 y falleció en 1995. Fue autor de la estructura de las revoluciones científicas en 1962. Cambió la forma de entender el progreso científico. La tercera diapositiva había puesto la visión tradicional de la ciencia. La ciencia avanza de forma lineal y acumulativa, y cada descubrimiento se suma al conocimiento previo. Esto es a mí lo que se me hace muy interesante. O sea, no cambia, se acumula y vamos para adelante, ¿no? No se cuestionan las bases fundamentales del conocimiento. La cuarta diapositiva había puesto el concepto de paradigma. Es un conjunto de teorías, de métodos, de creencias compartidas y guía la investigación científica. Define qué problemas son importantes y cómo resolverlos. Es aceptado por una comunidad científica. Ciencia normal y revolución científica. Ok, la ciencia normal, investigación dentro de un paradigma. Anomalías de fenómeno que el paradigma no explica y la crisis científica cuando las anomalías se acumulan. La revolución científica que es un cambio de paradigma. Y por último puse que la importancia de la teoría de Kuhn es que la ciencia no progresa de manera continua. El conocimiento científico depende del contexto histórico y que los cambios científicos implican nuevas formas de ver la realidad. Esta palabrita de paradigma está pues todavía en nuestros conceptos, en nuestras teorías, en nuestros estudios de maestría que tuvimos, y el cambio de paradigma, bueno, pues es entendido por lo que sabes y lo que puedes añadir a lo que ya se tiene. O sea, no es de que empiezas de nuevo otra cosa, sino que hay una continuidad. Eso es lo que yo encontré, maestro. Doctor. Muchas gracias, maestra Teresa, y que justamente tiene que ver con esta perspectiva que estábamos mencionando, porque un paradigma, aquí hay varias maneras de interpretar el concepto. Un paradigma es una teoría, una propuesta teórica que transforma la manera de ver la realidad. Entonces, por ejemplo, en la educación, cuando hablábamos del aprendizaje, es común hablar del conexionismo, el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo como paradigmas del aprendizaje, como paradigmas de la educación, porque plantean un antes y un después. En la física, algo muy semejante ocurre. Podríamos hablar de la física en la antigüedad, es decir, la visión aristotélica forma parte de ese paradigma, pero después tenemos la mecánica clásica, la mecánica relativista, la mecánica cuántica, son ejemplos justamente de paradigmas. Y no lo dice Kuhn, pero lo dice otro filósofo canadiense, en este caso. Aparece también Bernard Lonergan, por ejemplo. Y Lonergan nos habla de un concepto que es el concepto de insight. El insight no es una corriente, no es una teoría propiamente, pero es una idea que transforma la manera de ver el mundo y la realidad. Y la noción de insight puede aparecer en el insight desde cierto nivel de subjetividad en la persona, hasta la noción de insight
hablando de la ciencia, digamos, a nivel global. Es decir, ¿qué es un insight que puede vivir el maestro Luis Felipe? Un insight es un momento en el que él comprende algo, que parecía no haber comprendido en su vida. De tal manera que esa comprensión le provoca un cambio fundamental en su persona. Y todos podemos encontrar 1, 2 o 3 insights a lo largo de nuestra vida que van a ser puntos esenciales donde tomamos una decisión, donde nuestra vida cambia. Pues así como nosotros podemos tener un insight, una chispa inteligente, un momento de entendimiento, que es la traducción que se hace del alemán al español, un momento de comprensión, el acto de comprensión, también así lo podemos pensar justamente en la ciencia y en todas las ciencias, en todo el conocimiento. El conocimiento está construido por insight. ¿Sí? Aristóteles tuvo un insight. Aun cuando después se demuestre que sus teorías no necesariamente fueron verdad o no fueron verdades absolutas, hubo un momento en que esa fue la mejor respuesta que se tuvo y que tuvo la humanidad. Y por eso es que sus teorías durante un tiempo tuvieron éxito. Desde la generación espontánea, desde la clasificación de las plantas, desde su modelo geocéntrico, fueron respuestas que en ese entonces alguien dio. Con el paso de los siglos sabemos que no fueron las mejores respuestas, muchas de ellas, pero fueron las respuestas que había. Entonces representa un insight. Pero así como hablamos de ese insight, podríamos hablar, por ejemplo, en la biología. ¿Qué representa la teoría de Charles Darwin? La teoría de la evolución. Un insight, una manera distinta de comprender la evolución humana. La física, la química, la biología, todos los campos del conocimiento tienen insight. Y Lonergan dedica gran parte de su tiempo justamente a estudiar estos insights, ¿sí? De hecho, hay una de sus obras más importantes que es Insight, justamente se llama. Hace un análisis, un texto de casi 1000 páginas, donde él trata de comprender cómo se produce este insight en distintas historias, en distintos personajes, en distintos campos del conocimiento. Entonces, ¿el insight cambia? Sí. Ese año maravilloso que tuvo Einstein en 1905 cambió la forma en que conocemos las cosas, el mundo. La respuesta es sí. El surgimiento de la teoría de la relatividad, el surgimiento de la mecánica cuántica han cambiado el mundo. Es un ejemplo de un insight. Pero después del insight viene la teoría. Y entonces aparece el paradigma. ¿Sí? La mecánica relativista es un paradigma, la mecánica cuántica es un paradigma, la mecánica clásica de Newton es un paradigma. Como en la educación, lo es el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo. Ahora, muy especialmente ahora, la neuroeducación es nuevamente otro paradigma. La educación va a tener un antes de la neuroeducación y un después de la neuroeducación. Y después de la neuroeducación no sabemos qué otro paradigma haya, pero siempre hay un proceso de evolución. Y claro, que haya un proceso de evolución es de alguna manera no la confirmación, pero un elemento para decir, bueno, parece que esto es ciencia, porque hay evolución del conocimiento. Si no hubiese evolución, si siguiéramos hablando de el conocimiento educativo como se hacía bajo la visión de Sócrates o de Platón o de Aristóteles, entonces diríamos, parece ser que la educación no puede ser conocimiento. Decimos que existe la ciencia de la educación porque vemos esa evolución en el conocimiento educativo. Pero habrá siempre que diferenciar, como lo decía muy bien Bunge, que no todo lo que se habla de educación es conocimiento educativo. ¿Sí? Ahí sí que hay que diferenciar. ¿Sí? Inclusive la ciencia misma se puede enseñar de manera que no sea ciencia. Y ahí va un punto muy importante. Cuando hablamos de la práctica educativa y estamos en esa clase de ciencia, de química, de física, de biología, de matemáticas, etcétera, donde el profesor no da evidencia, donde el profesor asume
Y por el hecho de hablar de matemáticas, ya lo que se dice es verdad. Y entonces a veces se enseña la ciencia, tristemente, casi como una religión. Cree que raíz de 2 es irracional. ¿Por qué? Porque así lo digo. Porque así lo dijo Pitágoras. Porque así lo demostró alguien. Bueno, pero ¿por qué? No hay un acto de comprensión en sí, solamente una creencia de que como son matemáticas debe de ser verdad. Pero no es así. Debe de haber un cuestionamiento. Como bien lo dijo el maestro Luis Felipe, debe de haber un pensamiento crítico. Muy bien, bueno, creo que ha sido interesante escuchar estas visiones de Mario Bunge, de Karl Popper, de Thomas Kuhn. Son autores muy relevantes. Nos falta la visión de Irme Lakatos. Y esta visión de Irme Lakatos la ha preparado muy bien el profesor Rubén Sánchez. El profesor Rubén forma parte de este grupo, pero él estudia el programa un poco más en línea. Lamentablemente coincide que sus actividades universitarias son también los sábados y eso hace un poco más difícil que se conecte. Pero me ha dado mucho gusto ver que ha estado muy atento, revisando las grabaciones, haciendo comentarios y hoy, muy puntualmente por la mañana, me envió su presentación, me envió un video que él elaboró justamente atendiendo esta responsabilidad de platicarnos esta mañana sobre Irme Lakatos. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir con todos ustedes. Voy a apagar un poquito mi cámara, esperando que no tengamos ningún problema en compartir este audio. A ver, voy a agradecer a todos ustedes. Sí, me dicen si ya se puede ver allá. Ya se ve. Ya se ve, dice Seminario de Epistemología. Bueno, vamos a ver nada más si se ve y se escucha, que eso será ideal. Muy bien, ¿sí se escucha? ¿Sí se escuchó cuando dijo estamos en el Seminario de Epistemología? No, yo no escuché. ¿No se escuchó? A ver. A ver, ahí va de nuevo. Yo no lo escucho, no sé si los compañeros lo escuchan. Yo no escucho. Yo no lo escucho. No se escucha, ¿verdad? Ok, tiene que ver entonces en la manera en la que compartí. A ver, denme un momento. Ok, creo que ahora sí, vamos a lograrlo. Espero que sí. Ok, agradezco mucho si me pueden confirmar si el audio se escucha. Ya se escucha, ¿verdad? ¿Sí es correcto? Yo escucho su voz. Ok. No, pero la voz de la ponencia. No, no se escucha. A ver, vamos a hacer un último intento. No, no se escucha el audio de... Ok, el audio del video no se escucha, ¿verdad? Ajá, no. No, no sé. Muy bien. Bien. Perfecto. Ok. Bueno, no se preocupen, no es algo grave. Vamos a seguir hablando y voy a cargar este video muy rápido para que todos podamos verlo en un momento. A ver, un momento, por favor. Muy bien, entonces, bueno, lo primero que me gustaría comentar justamente en esta sesión es la parte interesante porque estamos hablando justamente de
cuatro personajes que habitualmente nosotros citamos en la mayoría de los textos. Es decir, siempre que nosotros hablamos un poco de filosofía de la ciencia, constantemente hablamos de Thomas Kuhn, hablamos de Lakatos, hablamos de Karl Popper, hablamos de Mario Bunge, y es que desde la mitad del siglo ellos han hecho un conjunto de reflexiones sobre lo que es la ciencia, ¿sí? sobre lo que es la ciencia, sobre cómo la ciencia define un tipo de conocimiento, y eso es muy importante, porque esto nos permite, esto desde luego nos permite a nosotros poder profundizar y tomar estas discusiones como la base para hablar de un conocimiento educativo. Un conocimiento educativo que como tal no se da simplemente por el hecho de que alguien diga que existe, sino que debe de seguir una metodología, debe de seguir un método que así lo garantice, ¿sí? Esta es una de las características justamente que tiene este tipo de pensamiento. Entonces, hablar sobre la teoría del conocimiento científico, es decir, hablar sobre la epistemología, va a conllevar tres elementos esenciales, ¿sí? El primero de ellos tiene que ver hablar sobre el origen del conocimiento. ¿De dónde, bajo qué visión se genera el conocimiento? Segundo, hablar justamente sobre cuáles son los métodos con los que el conocimiento se construye, ¿sí? Cómo el conocimiento es construido, ¿sí? Y tercero, hablar de la validez del conocimiento, ¿sí? Es difícil encontrar, y más cuando nosotros hablamos de ciencias sociales, más cuando nosotros hablamos de educación, es muy difícil encontrar leyes generales. A diferencia de las ciencias naturales, por ejemplo, donde en la física, en la biología, en la química, o inclusive de las ciencias formales como la lógica, como la matemática, ahí podemos encontrar leyes universales, principios que son verdaderos, que son válidos en cualquier contexto. Pero esto no sucede, o es muy difícil que suceda en las leyes, en la investigación social y educativa. Lo natural es que no existan principios generales, sin embargo, a pesar de que no existen principios generales, sí podemos encontrar tendencias importantes. Es decir, probablemente lo que uno va descubriendo es que no podemos encontrar una teoría del aprendizaje que garantice que todas las personas van a aprender. Porque hay una gran complejidad, porque cada persona es distinta. Aún el diseño universal de aprendizaje, que es una de las metodologías que buscan la inclusión, no garantiza que todos puedan aprender. Sin embargo, aunque no podemos hacerlo para todos, sí podemos hacerlo para un gran porcentaje de estudiantes. Sí podemos hacerlo para una mayoría. Y a eso entonces le llamamos una tendencia. Una tendencia de aprendizaje, una tendencia de comportamiento, que ese es un fin mucho más alcanzable en las teorías educativas. Es decir, es difícil hablar de una generalidad, pero sí es más factible hablar de mayorías, ¿sí? Probablemente la investigación que hacemos, no todos logran las metas de aprendizaje que proponemos, pero sí, la mayoría lo puede conseguir. Y entonces, podemos ver que la validez
la verdad de una teoría educativa tiene limitaciones, como también lo va a tener su método. Entonces, la idea de Lakatos, una de las ideas de Lakatos, que es el autor que nos hace falta mencionar esta mañana, consiste en la noción de programa. De hecho, él es uno de los primeros que habla de la noción de programa de investigación. Pero bueno, voy a permitirme compartir con ustedes, justamente el video del doctor Rubén, que ya lo pude cargar a una plataforma para que todos lo podamos visualizar. Este es el trabajo que el doctor Rubén preparó para que nosotros podamos escuchar el día de hoy su trabajo sobre Imre Lakatos. Entonces, voy a permitirme compartir con ustedes a través de la presentación que hizo el profesor. Creo que ya se puede ver allá y creo que ya también se va a escuchar el audio. Espero que sí, ¿ok? Bueno, solamente para hacer una prueba, ¿me podrían confirmar? Si en un Buenos momento ya se días, escucha. estamos en el Ya se seminario de escucha. epistemología. Ya se escucha ahora sí, ¿verdad? Ya Excelente. se Muy escucha. bien. Bueno, su presentación del profesor dura 25 minutos. Vamos a poner atención todos y vamos después de su presentación a dialogar sobre estas 4 miradas de ver la filosofía de la ciencia o particularmente la epistemología. Bueno, adelante. Yo soy Rubén Sánchez Muñoz, estudio el doctorado en educación y el día de hoy voy a hacer una presentación muy general de algunas ideas, tesis centrales de un filósofo de la ciencia, pero además es un economista y matemático húngaro, Imre Lakatos, quien nació en 1922 y murió en 1974. Este importante filósofo de la ciencia hizo contribuciones a la filosofía de las matemáticas y a la filosofía de la ciencia. Cabe decir que además fue alumno de Karl Popper, uno de los filósofos de la ciencia del siglo XX más importantes y representativos. Dentro de las obras que podemos nosotros encontrar de Lakatos, pues se encuentra esta precisamente, que son pruebas y refutaciones, la lógica del descubrimiento matemático. Yo voy a exponer algunas ideas generales, como para darnos una idea de en qué consiste su propuesta, y se van a quedar muchas preguntas y muchas dudas en el tintero, como suele decirse. Bueno, empecemos. Él es Lakatos, como ya dije, fue alumno de Popper. Es muy importante tener en consideración este dato. Podríamos decir que el problema, o uno de los problemas más importantes que intentan resolver y al que se enfrentan filósofos de la ciencia como Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Samuel Kuhn, es esta pregunta importantísima. ¿Por qué se abandona una teoría? Y en estos autores vamos a encontrar 3 propuestas diferentes. Como ya dije, yo me voy a centrar en Lakatos, pero por la conexión que tiene con Popper, estaré haciendo mucha referencia también a Popper. eh, y al estar trabajando sobre esta exposición, pues veía fuertes conexiones también con la propuesta de los paradigmas de Thomas Kuhn. ¿Por qué se abandona una teoría? Primero vamos a contextualizar algunas cosas, ¿no? Primero, hay que enfatizar que esta pregunta, ¿por qué se abandona una teoría? Hay que inscribirla dentro del horizonte de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia vendría a ser una reflexión y un análisis de los métodos y las prácticas científicas. Es decir, una cosa es lo que hace el científico al diseñar teorías, modelos, al intentar explicar la realidad,
Y otra cosa es lo que hace el filósofo de la ciencia, que se encarga precisamente de reflexionar sobre lo que está haciendo el filósofo. En este sentido, la tarea del filósofo de la ciencia es cuestionar el quehacer del científico, de las prácticas científicas, de las implicaciones, etcétera. Dentro de las preguntas que quiere responder el filósofo de la ciencia, pues encontrarían algunas como estas. Existen muchas, pero estas serían algunas. ¿Qué es la ciencia? ¿En qué consiste el conocimiento científico? ¿Qué significa conocer? ¿Puede el conocimiento científico ser objetivo? ¿Qué significa la objetividad del conocimiento? También podríamos añadir otra como ¿qué papel juega el sujeto dentro del proceso de conocimiento? Y podríamos preguntar si es el conocimiento científico el único conocimiento válido. Todo esto se inscribe en un horizonte muy amplio que tiene que ver con la ciencia moderna y con la ciencia como nosotros la conocemos eh, en la actualidad. Y cabe decir esto porque también la ciencia tiene una historia y también la ciencia no ha sido la misma a lo largo del tiempo. Si tomamos en consideración, por ejemplo, de los griegos para acá, ¿no? Es decir, del siglo V antes de Cristo hasta nuestros días, lo que llamamos ciencia no se ha entendido de la misma manera en cada una de estas etapas. No es lo mismo el conocimiento en la antigüedad que en la Edad Media o que en nuestros días a partir del siglo XVII, por ejemplo. Y ahí tenemos a un personaje que es muy, muy interesante y significativo, que es Galileo Galilei, ¿no? Eh, Porque precisamente con él y otros, ciertamente Descartes y otros, inicia el conocimiento científico en un sentido moderno al establecer las bases del método científico, pero que tiene que ver con un horizonte más amplio en el que está en juego también la cosmovisión del mundo, es decir, una determinada manera de ver la realidad, de comportarse ante ella, de estudiarla y de querer conocer sus leyes. Es decir, en el siglo XVII, poco antes, se da una ruptura con lo que Kuhn va a llamar un paradigma, se da una ruptura y empieza a modificarse la cosmovisión del mundo, que da como resultado una visión científica como la conocemos ahora, ¿no? Y Galileo ocupa un lugar importante para esto. Eh, Cabe decir que la ciencia, como la conocemos, nace dentro de un proyecto de racionalidad, a saber, una racionalidad moderna en un sentido matemático. Recordemos que Galileo era un matemático y que Descartes era un matemático y que muchos científicos, evidentemente, y filósofos de la ciencia han sido también matemáticos como Descartes, Newton, entre otros, Tycho Brahe, Copérnico, etcétera. Eh, Galileo, por ejemplo, decía que el universo estaba escrito en caracteres matemáticos y con ello posiblemente quería decir que, pues, que todo puede ser contado, que todo puede ser medido, que todo puede ser reducido a un número y en el fondo ese es el modelo del método eh, y de este modelo de racionalidad que quiere explicar y comprender la naturaleza. Todo esto como antecedente de lo que vamos a explicar a continuación. Eh, no debemos perder de vista que la pregunta que vamos persiguiendo es esta, es un problema. ¿Por qué se abandona una teoría? ¿No? ¿Cuándo hay que abandonar una teoría? Y lo que vamos a tener aquí entonces es que Lakatos se va a enfrentar a la visión que había propuesto su maestro Popper. Recordemos que decía Popper primero, ¿no? ¿Por qué se abandona una teoría? Bueno, ante esta pregunta, pues aparece el falsacionismo de Karl Popper. Karl Popper, a juicio de algunos expertos, defendió un falsacionismo de carácter metodológico ingenuo. Para Popper, la ciencia es un sistema de conjeturas y de refutaciones. Él defendía que una teoría científica o
las hipótesis son anteriores a la experiencia, por supuesto, y tienen además ciertas características. O sea, una teoría científica o hipótesis tiene la característica de que es un enunciado universal, pero precisamente porque es un enunciado universal, su verdad no puede ser demostrada. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de las observaciones, nuestras observaciones sobre la realidad siempre son finitas. Por otro lado, pensaba, por el contrario, que su falsedad sí puede determinarse porque ese enunciado universal que sostiene la teoría científica siempre se va encontrando en la realidad con casos o situaciones determinadas que lo refutan. A esto le llamó Popper falsacionismo, ¿no? Lo falsean, por decirlo así. Para Popper, entonces, la tarea de un científico sería cuestionar las teorías para encontrar precisamente estos casos que la refutan. Y a su juicio, una teoría debería abandonarse, respondiendo a esta pregunta, cuando eh, la teoría es refutada por la observación, cuando hay casos que la teoría no puede explicar, que contradicen la teoría, que falsean esas conjeturas y por lo tanto habría que abandonar la teoría. Mm, Algunos críticos, como lo expone Alan Chalmers en su libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Algunos críticos de Popper piensan que esta visión de la tarea del científico es demasiado ingenua. ¿Ingenua en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que no parece verdad que la tarea del científico consiste en andar refutando sus teorías, sino por lo contrario, la tarea del científico consiste en andar buscando casos a los que esa teoría se pueda aplicar para que los pueda resolver. Bueno, frente a esta propuesta de Popper, entonces está la propuesta de Lakatos, que al ser discípulo de Popper, pues sigue trabajando en esta cuestión del falsacionismo, pero en lo que se conoce como un falsacionismo metodológico refinado. Voy a explicar a continuación en qué consiste, ¿no? Lakatos defiende que en la práctica, como ya dije, el científico no se dedica a falsear sus teorías, como dice Popper. Es decir, los científicos no renuncian tan fácilmente a sus teorías. Por el contrario, parece más bien que se aferran hasta donde esto es posible eh, para probar que su teoría resuelve ciertos problemas, que esa sería la, el objetivo de una teoría. Esto lo defiende más bien Kuhn. Para poder defender esto, entonces Lakatos introduce alguna serie de ideas que son bastante originales y sugerentes. Él habla de o introduce la idea de unos programas de investigación y destaca que las teorías, aun cuando se enfrentan a ciertas dificultades, no se abandonan tan fácilmente porque en buena medida eso depende de la actitud de los científicos, es decir, del modo como los científicos asimilan lo que podría llamarse ciertas fallas o fracasos de la teoría, pero que tiene que ver con una actitud del científico porque el científico no es un individuo aislado, sino que suele trabajar en equipo. Es decir, hay comunidades de investigación que forman grupos, que forman proyectos. Entonces destaca que esta actitud de los científicos ante los problemas juega un lugar importante, pero además, y dice que esos programas de investigación en los que están inmersos los científicos, trabajan y colaboran en equipo, se mueve o se desarrolla a partir de convenciones, es decir,
a partir de ciertos acuerdos que establece la misma comunidad de los científicos para ponerse de acuerdo respecto de cuáles son los conceptos que van a estar operando en una teoría, cuáles van a ser las leyes que, que, que van a sustentarla y sobre todo cuáles van a ser sus campos de aplicación. Y esto no se hace de manera aislada, sino siempre en grupos, en comunidades le van a llamar otras comunidades de indagación o de investigación. Pero además, los científicos, como trabajan en equipo, pues se adhieren a programas de investigación. No sé, hay instituciones que los respaldan, instituciones que los financian, instituciones que están interesadas en el desarrollo de ciertas investigaciones, tal vez para, mm, pienso, resolver algún problema relacionado con enfermedades, con algunas leyes, con algunos fenómenos de la naturaleza que necesitan una explicación. Entonces, siempre hay instituciones que están dispuestas a invertir en centros de investigación y a financiar proyectos para que esto avance. eh, a manera de comentario, en México existe lo que anteriormente era el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es una institución del gobierno, pero que ha cambiado su nombre para llamarse ahora la Secretaría de Ciencia, Investigación, Tecnología y Humanidades o algo así, la CECITI y que promueve la investigación en todos los niveles, en todos los grados, desde la investigación básica hasta la investigación especializada de los expertos, pero que tiene que ver con esto, con el desarrollo de la ciencia. Y lo traigo a colación a propósito de que hay programas de investigación y fuentes o instituciones que siempre están dispuestas a invertir en los proyectos y esa es una de las razones, dice Lakatos, por las cuales los científicos pues no abandonan tan fácilmente las teorías en las que están trabajando, sino que intentan siempre eh, seguir avanzando y destrabando, por decirlo así, los problemas que se les van atravesando o que van apareciendo. Bueno, como esto está así y como también es verdad lo que dice Popper de que hay en el mundo hechos que refutan la teoría, es decir, casos en los cuales la teoría no se puede aplicar eh, porque no, la teoría no es compatible con esos fenómenos. Bueno, dice Lácatos, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y es donde introduce el falsacionismo metodológico refinado, que consiste en lo siguiente. Pero antes, quisiera recuperar una cita que encontré en este libro de Filosofía de la Ciencia e Investigación Histórica de Losé y que se publicó en 1989. Cito esto porque lo que viene se fundamenta en esto. Dice el autor que un programa de investigación, y viene siguiendo las tesis de Lakatos, dice que un programa de investigación como el que hemos estado hablando y desarrollando hasta ahora, se plasma en una secuencia de teorías en la que cada una de ellas es una modificación de su predecesora. La secuencia se desarrolla a lo largo del tiempo respondiendo a la heurística positiva del programa. Ahora vamos a ver qué es heurística. La heurística positiva estipula, o al menos sugiere, qué tipos de cambios de teorías son respuestas apropiadas a anomalías. Un programa de investigación tiene tanto un componente estático como un componente dinámico. El componente estático es un núcleo central de leyes y asunciones no expuestas a la falsación. El componente dinámico es un cinturón protector de hipótesis auxiliares formuladas en el curso de la aplicación del núcleo central a fenómenos adicionales, como vamos a ver ahora. Aceptar un programa de investigación es aceptar como inviolable un núcleo central de leyes y asunciones. Los practicantes que aceptan el programa de investigación dirigen todos sus tests al cinturón protector de hipótesis auxiliares. Ahora, esto que dice lo sé aquí, lo he resumido
en el siguiente esquema. Aquí tenemos esto, ¿no? De acuerdo con Lakatos, las teorías, como pueden ver ustedes, eh, las teorías tienen al centro un núcleo, válgase, un núcleo central, que consiste en hipótesis que no se ponen en duda y que la comunidad de los científicos está de acuerdo en que van a operar con esas hipótesis y que no se van a meter con esas hipótesis porque se va a dar por supuesto que son verdaderas. De hecho, la palabra hipótesis significa eso, suposiciones, cosas que se dan por supuestas como verdaderas e incuestionables, y ese es el lugar que le da Lakatos a estas hipótesis que no se ponen en duda y que conforman el núcleo central de una teoría. No se tocan, el científico no se va a meter con ellas cuando surja o se le aparezca un problema que no pueda resolver con la teoría. Para eso va a echar mano del otro conjunto más grande que vemos aquí, que vendría a ser el cinturón protector, que consiste en otras hipótesis y métodos de medición, por ejemplo, de los que sí se puede echar mano y que sí se pueden modificar si es necesario para tratar de resolver esos problemas y salvar a la teoría. Lo que queda en cuestión respecto de este esquema y de esta propuesta de Lakatos es, bueno, ¿y hasta dónde se debe conservar ese núcleo central? ¿Hasta dónde podría seguirse manteniendo esas hipótesis que se ha acordado en la comunidad de los científicos que no se van a poner en duda? Ese es un gran problema y este esquema resume lo que acabamos de leer. Eh, Luego que tenemos, ya para ir concluyendo, nos encontramos con que Lakatos propone lo que él llama heurística y la divide y la clasifica en dos tipos, ¿no? Como heurística positiva y heurística negativa. La palabra heurística tiene que ver con la imaginación y con la creatividad para proponer soluciones novedosas ante un problema. Por ejemplo, si un hecho está refutando la teoría, hay que tener imaginación y hay que echar mano de la fantasía para poder idear nuevas leyes, nuevas teorías, nuevas posibles soluciones, nuevos campos de aplicación que ayuden a resolver ese problema. Entonces, la heurística tiene dos dimensiones, una positiva y una negativa. La heurística positiva consiste en que el objetivo de una teoría es que avance. Y la teoría avanza y crece con los ajustes que se le van realizando a lo largo del tiempo. Cuando no puede explicar un fenómeno y se hace un ajuste y ese ajuste funciona, el ajuste ya dijimos que se realiza eh, en el cinturón protector. Cuando se realiza ese ajuste, se resuelve el problema y permiten seguir creciendo en el conocimiento, se habla de una heurística positiva. Hay conocimiento, hay avance, hay progreso desde el punto de vista de la ciencia. Pero por otro lado, la heurística tiene un sentido negativo y el sentido negativo tiene que ver con aquellos casos de la experiencia que atacan o refutan el núcleo central y además modifican el cinturón protector, pero no permiten que la teoría avance, sino que la teoría parece que retrocede con esos ajustes y esas modificaciones. A veces retrocede y ya no se puede avanzar más. Pero a veces, como ya hemos visto en la heurística positiva, a veces esos retrocesos y esas modificaciones hacen que la teoría se refine y pueda seguir avanzando. Entonces volvemos acá al punto uno. Ante la pregunta, entonces, de cuándo se debe abandonar una teoría, Lakatos sostiene que se debe abandonar cuando el programa es regresivo, cuando la teoría ya no avanza, cuando retrocede. Y esto puede pasar
a causa de dos razones. La primera razón es que un programa ya no avanza porque la teoría no conduce a la verdad. Y la verdad es el objeto de la ciencia. Y en segundo lugar, la, el programa es regresivo cuando recurre a demasiadas hipótesis para salvar la teoría. Es decir, cuando se está echando mano constantemente de hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis para que la teoría se sostenga. Eh, Esto se puede observar a lo largo de la historia con varios ejemplos, como por ejemplo el paso de un sistema geocéntrico a uno heliocéntrico, es decir, el paso de una visión de los planetas propuesta por Ptolomeo, el sistema tolemaico, que es geocéntrico, y luego, bueno, un sistema más que copernicano, sería un sistema kepleriano, heliocéntrico, donde la Tierra no es el centro del universo, sino que está al centro, pero del sistema, perdón, de un sistema que tiene al centro al Sol, ¿no? Y que el paso de un sistema a otro, pues generó muchas discusiones, el cambio en la cosmovisión desde el punto de vista de la astronomía, pero también muchas otras modificaciones en los sistemas de creencias a los que se enfrentaron en su tiempo. Como reflexión final, yo quisiera dejar aquí abiertas dos preguntas, puesto que estamos en un doctorado en educación, y las preguntas serían estas. ¿Qué aplicaciones puede darse a esta respuesta de Lakatos en la educación? ¿Y qué ejemplos podrían darse de ello? Se queda ahí como reflexión final para seguir indagando sobre estas cuestiones. Y por último, bueno, presento allí la bibliografía y los recursos en los que me ha apoyado para elaborar esta exposición. Gracias por su atención. Les envío un cordial saludo. Muy bien, bueno, he dejado de compartir este video, esta presentación que hizo el profesor Rubén, que espero que todos hayan podido disfrutar. Me ha parecido que ha hecho una excelente presentación platicándonos sobre la Catos y que en cierta medida tiene una conexión muy especial justamente con lo que el maestro Luis Felipe comentaba hace un momento al terminar también su presentación con una serie de preguntas. Creo que el abordamiento ha sido muy positivo y creo que la reflexión final que deja el profesor Rubén tiene que ver con algo que estuvimos comentando previamente sobre cómo en la educación se van cambiando justamente los paradigmas, como diría Thomas Kuhn, o las teorías. Creo que las dos afirmaciones son muy relevantes. ¿Cuándo se abandona la teoría? Cuando se requieren demasiadas hipótesis para sostener la teoría. Y claro, el aspecto principal es que la teoría finalmente se abandona cuando la teoría se aleja de la verdad. Uno de los compromisos más importantes de la ciencia es que la ciencia sea un conocimiento que pueda ser un conocimiento verdadero. Y creo que estas dos respuestas que nos da el profesor Rubén son muy atinadas, siguiendo justamente el pensamiento de Inmelakatos. ¿Esto lo podemos ver en la educación? Sí, porque cuando surge el paradigma conductista, en la última década del siglo XIX, surge con los trabajos conexionistas de Edward Thorndike. Después vemos ahí el trabajo de John Watson, de Ivan Pavlov, de Skinner y de otros escritores más, pero en general el paradigma conductista deja de tener el impacto esperado cuando
nos damos cuenta que hay preguntas sobre el pensamiento humano que no logra contestar. Y esas preguntas van a surgir desde dos campos de conocimiento. Uno de ellos va a ser la computación. En 1931, Alan Turing presenta las bases de lo que años después John von Neumann y otros más van a construir las ciencias de la computación. Turing escribe un artículo muy interesante sobre la relación entre el pensamiento humano y el pensamiento, por llamarlo de alguna forma, de una máquina. ¿Qué es lo que pasa cuando pensamos? ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos de pensamiento? Esta obra de Turing fue tan impactante para la educación que de hecho de ahí derivó un modelo de procesamiento de la información, un modelo desarrollado por Minsky y por Anderson, que tratan de explicar cierta analogía entre el pensamiento humano y la computadora. Una computadora que tiene, por ejemplo, una memoria de acción, una memoria RAM, y bueno, nosotros también tenemos una memoria de acción. Una computadora que tiene una memoria a largo plazo y nosotros también tenemos una memoria a largo plazo, etcétera. Se busca establecer una conexión mente-máquina, mente-computadora. De ahí surge, en parte, el cognitivismo. Sin embargo, al mismo tiempo que se da este fenómeno del surgimiento del impacto que va a tener en la teoría de la computación, en hacernos preguntas sobre cómo nosotros pensamos, también vamos a hablar de la importancia del proceso, del valor del error en el aprendizaje. Un valor del error que es, desde luego, no considerado por las teorías conductistas. También la influencia que va a tener en el conocimiento educativo, el positivismo, el empirismo, ¿sí? Que van a ser fundamentales para que de alguna manera surja el cognitivismo, tratando de responder esas preguntas que el conductismo finalmente no logra hacer. Y nuevamente, el conductismo ya por los años 40, perdón, el cognitivismo va a tener sus propias preguntas que van a dar origen al constructivismo. Entonces, este va a ser un poco el proceso evolutivo, el proceso de cambio que se vive en las ciencias de la educación, que se vive en la educación y que de alguna manera es explicado, insisto, parcialmente, entre la perspectiva filosófica y epistemológica de estos cuatro autores. Desde la visión de ciencia de Thomas Bunge, desde la visión de revolución y de paradigma de Thomas Kuhn, desde la visión de falsacionismo de Karl Popper y desde la visión de programa finalmente de Irmé Lakatos. De alguna manera los cuatro autores nos ayudan a explicar este proceso de evaluación, de evolución de la ciencia normal, como dice Thomas Kuhn, a un paradigma y luego otra vez al estatus de ciencia normal. Este es el proceso en el que se construye el conocimiento. Y es un punto de estudio justamente de la epistemología. Entonces, vamos a vernos el siguiente sábado, si están de acuerdo, vamos a seguir hablando sobre epistemología, pero ahora no nos vamos a centrar en estos cuatro autores que tratan de decirnos qué es lo que tenemos que considerar para hablar de que un conocimiento educativo pueda considerarse un conocimiento científico, sino que ahora nos vamos a centrar directamente en los paradigmas epistemológicos de la educación. Y vamos a comprender cómo durante un determinado momento entendemos conocimiento educativo de una forma y después de otro momento lo entendemos de una forma diferente. Cada uno con ciertas bases, ciertos fundamentos, cada uno con ciertos aspectos
que pueden ser de utilidad para nuestra investigación, pero también cada uno con diversas limitaciones. Pues agradezco mucho su atención, espero que hayan disfrutado de esta sesión y que tengan un maravilloso sábado, que descansen. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Excelente sábado a todos. Muchas gracias. Doctor. Excelente sábado para todos. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos en la próxima sesión. Que la pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego.